¿Cuáles serían los 10 puntos? Brevemente los digo y termino, para no ser rollo y sobre todo para que podamos también luego continuar con el programa. Para mí las 10 claves de la espiritualidad de Pedro de Alcántara en esa austeridad y pobreza son esta. Primero, Jesucristo es el centro para él. Es una persona, como le pasa a Francisco de Asís, enamorado de Cristo, sobre todo Cristo crucificado, que tanto tiene que ver con nuestras profesiones, en ese Cristo crucificado, llamado, que convirtió a Francisco de Asís y que convirtió también a Pedro de Alcántara y a Teresa de Jesús. Segundo, la austeridad como estilo de vida, que eso lo lleva muy franciscano, la pobreza. Tercero, bendita penitencia. Se le apareció un día a Santa Teresa de Jesús cuando murió y le dijo a Santa Teresa de Jesús: bendita penitencia que me dio tantísima gloria. Un hombre muy penitente, por eso dice Santa Teresa de Jesús que estaba hecha como de raíces de árboles. Era una austeridad. Dice que cuando andaba por los caminos Pedro de Alcántara y se le abrían los pies, él mismo se los cosía. Fijaros, qué tremendo. Por eso Santa Teresa de Jesús decía cuando escribía de él: en nuestro Fray bendito Pedro de Alcántara, que santo es, aunque no está escrito para tanta santidad. Eso es verdad. Cuarto, la contemplación en clave franciscana. Todos sabéis que Pedro de Alcántara, al ser franciscano, era un hombre reconciliado con la naturaleza, como Francisco de Asís. Alabado sea y bondadoso, bendito el Señor, por toda criatura, en especial por el hermano Sol. Todos sabemos la gran espiritualidad franciscana que Pedro vive como hijo de Francisco, enamorado y reconciliado con toda la naturaleza. La contemplación en clave franciscana. La devoción a la Virgen como alondra de Dios, tan metido aquí, pues en todas las cofradías, ¿no? Como está metido el amor a la Virgen, nuestra madre. Decía San Juan de Ávila, prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen. Aquí en el arroyo de la Virgen de la Luz, no nada canónicamente, pero en tantos lugares de nuestra diócesis, en cuanto a amor a la Virgen, él quería mucho a la Virgen. Sexto, era muy afable. Se puede ser cristiano y ser penitente y ser austero y ser afable. Es decir, ser el lindo entendimiento que decía Santa Teresa. En el santo de la contemplación, San Pedro de Alcántara se presenta como un hombre con mucha ternura. Es curioso, con mucha capacidad de ternura, con mucha capacidad de compasión, con mucha capacidad de cercanía a los que sufren. Es curioso esto, porque no era un hombre erizo. Dicen que a veces los cristianos tenemos el peligro de ser como los erizos, que están ahí como pinchando, ¿no? Es decir, no somos capaces de tener un corazón afable. La afabilidad es un don. Séptimo, era un hombre de lindo entendimiento, sencillez. Es muy franciscana la sencillez evangelical. Le conocían por todos los sitios, por todos los pueblos, ¿no? Él andaba, era caminante como Teresa de Jesús. Era verdaderamente andariego también, Fray Pedro de Alcántara. En un radio, pero fue mucho lo que estuvo. También hay tradición que habla de que estuvo en la parte de las Urdes, en alguna zona, en una sierra de San Pedro, donde parece ser que hubo también presencia franciscana, que nos hacen muchos los historiadores y de los que conocéis este tema, podéis un día hablarnos para con motivo de esta celebración. Después, octavo, amaba a la Iglesia con pasión, apasionadamente. Curiosamente, los santos que se han caracterizado por ser reformadores de la Iglesia, él inició una reforma dentro de los franciscanos, la reforma alcantarina. Sin embargo, Pedro de Alcántara amaba a la Iglesia. Esto es una de las ideas que repite continuamente el Papa Juan Benedicto XVI. Hay que proporcionar que el hombre se encuentre con Jesucristo. Y dice Benedicto XVI, sobre todo en el documento de la Aparecida, a Jesucristo se le encuentra haciéndose contemporáneo de él. Porque Jesucristo no es un personaje más de la historia, como Carlomagno, para una persona que no crea. Pues Jesucristo será como Carlomagno, como cualquier personaje de la historia, como Poncio Pilato. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesucristo lo hace contemporáneo a la Iglesia. Y la Iglesia lo hace contemporánea, la hacemos nosotros los cofrades contemporáneos a Cristo. ¿A través de qué? A través de los sacramentos, la Eucaristía, el perdón, la palabra de Dios, pero también a través de
Yo he estado en muchísimas de vuestras procesiones, me gustaría estar en todas, y si en alguna no he ido me gustaría poder asistir. Pues verdaderamente hay una presencia ahí, en el cual hace que Jesucristo sea contemporáneo de todos los hombres. Se hace contemporáneo de todos los hombres. Porque si no, Jesucristo quedaría en un pasaje del pasado, en un recordatorio del pasado. Noveno, caridad con los que sufren. Pedro de Alcántara era un hombre que tenía una caridad inmensa con los que sufrían. Él funda la fraternidad franciscana, esa fraternidad que es tan típico de los franciscanos, la fraternidad. Y la fraternidad franciscana era eso, que vivían en común, que compartían con los más pobres. La gente los quería de los pueblos cuando bajaban a Pedroso de aquí, cuando bajaban a los pueblos. La gente sabía que los franciscanos estaban allí, que eran gente con Pedro Alcántara, pues tenían un don especial, que se preocupaba por sus enfermos, por las cosechas. No estaban nunca al margen. Es propio de la persona que está cerca de Dios, está muy cerca de los que sufren y de los pobres. Esa frase bellísima que tiene el ABC, fundador de los traperos de Maús. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él siempre me responde: ¿dónde están tus hermanos que sufren? ¿Dónde están tus hermanos? Y termino este decálogo que comento brevísimamente en esta clave que me decían de la conferencia para terminar a la hora prevista. Era amigo de los santos, es amigo, tenía una amistad en aquella época Pedro de Alcántara con los grandes santos de su época. El siglo XVI tuvo una cantidad de santos y escritores impresionantes, entre ellos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, que decía Juan Pablo II, que lo mismo que para saber, por ejemplo, hoy técnicas, muchas cosas hay que saber inglés, para saber, por ejemplo, literatura, o para saber hay que saber francés, o para saber teología, hay que saber alemán, casi todos los grandes teólogos están escritos en alemán. Decía Juan Pablo II que para saber de Dios, de espiritualidad, decía Juan Pablo II hay que saber castellano, porque casi todas las grandes obras han sido escritas en castellano, entre ellas Pedro de Alcántara, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, que era de aquella época, etcétera, etcétera. Explico brevemente, resumido, y con esto ya pues prácticamente terminaríamos. ¿Cuál sería un poco la clave de Pedro de Alcántara? Un santo es siempre otro Cristo. Eso decía Teresa de Calcuta. Un santo es Jesús. ¿Por qué los santos nunca pasan de moda? Decía Pablo VI, hace muchos años, algo que está tan actual en nuestra sociedad actual. Decía Pablo VI que los santos nos sacan de todas las crisis. Ahora que estamos en tanta crisis social, con el problema del paro, del sufrimiento, con tantas dificultades como vivimos en la sociedad, y que también la Iglesia nos tiene, yo creo que es muy importante descubrir esto, ¿no? Descubrir que realmente los que sacaron en aquel siglo con tantas dificultades fueron los santos, entre ellos pues Pedro de Alcántara, que lo que hace es sencillamente pues vivir el Evangelio, con la simplicidad evangélica de quien sabe que vivir el Evangelio pues significa verdaderamente pues seguir a Jesucristo con todas las consecuencias. Vamos a combinar estas 10 puntos en 3 partes para explicar un poco su pobreza, su austeridad y sencillez. Jesucristo es el centro porque su vida era austera y pobre y porque vivió como clave especial la vida penitencia. Probablemente no ha habido en toda la historia de la Iglesia nadie tan penitente como Pedro de Alcántara. Probablemente. Ni Francisco de Asís, que era tan piel de China, que también era franciscano. Nadie ha habido tan pobre en toda la historia de la Iglesia como Pedro de Alcántara y tan penitente. Eso está ahí. Ese fue su propio carisma. Claro, la penitencia y la pobreza se puede entender como un desprecio del humano, pero no es así. No es así. La pobreza evangélica que vive Pedro de Alcántara es que cuando uno llega a Jesucristo como riqueza, pues verdaderamente todo lo demás se lo entrega a los pobres y a los que sufren. Y eso fue lo que hizo Pedro de Alcántara. La penitencia y la pobreza de Pedro de Alcántara no es un sentido negativo del mundo o de las cosas del mundo. El cristianismo siempre le interesa a todo lo humano,
porque todo humano es digno de ser vivido, porque todo ha vivido Cristo. A mí me interesa todo humano, me interesa todo humano como vosotros. ¿Por qué tenéis tanta fuerza las cofradías hoy? Mis hermandades. Aun en medio de la crisis que tenemos en toda la Iglesia y en toda la sociedad, las cofradías siguen teniendo su punto de encuentro. Lo siguen creciendo, como también la visita a los santuarios marianos. ¿Por qué sigue creciendo esto? Porque habéis sintonizado fundamentalmente con la sintonía y con el corazón de cada persona humana. Habéis sintonizado con las cofradías. Estáis en lo que el pueblo sencillo siente. Y a veces es tremendo, pero a veces no sabemos dárselo nosotros eso. Vosotros sí sabéis y podéis hacerlo eso. Y de hecho lo hacéis. ¿Cuánta gente se sigue conmoviendo en la Semana Santa, se sigue conmoviendo ante la patrona, se sigue conmoviendo ante la devoción a ese santo, a ese Cristo, a esa Virgen? Por lo tanto, primera clave, así ya por último, después del decálogo, resumiendo en las 2 o 3 palabras de la conferencia. ¿Cuál sería la clave que vive Pedro de Alcántara? Pues una pobreza hecha como estilo de vida penitencia, porque amaba profundamente a Jesucristo pobre. Eso sería. Yo os aconsejo que leáis de Pedro de Alcántara, sobre todo el libro que escribió don José Polo, antes de nosotros la Iglesia la vuelta a realizar antes de morir él, ha muerto hace poco. Y lo editó en el Santo Señor. Léelo. Es un libro, está bien escrito, de su época, se escribió como en el 63, pero es un libro interesante. Y luego el que va a salir, si Dios quiere, iremos presentándolo por toda la diócesis, sobre todo en esta clave del jubileo diocesano en nuestra catedral de Córdoba. Entonces tenemos esa. Segundo punto. La contemplación, que es el tema de su tratado, de la vida en clave franciscana, que la hacía afable y de lindo entendimiento como María nuestra Madre, alondra de Dios. Sabéis que a los franciscanos les gustaba mucho hablar de la Virgen como alondra. ¿Sabéis por qué? ¿Qué es la alondra?